perros actuando como humanos. Suscríbete y comenta para saludarte en un próximo video. Mi nombre es Valeria, y lo que viví hace unos meses aún me persigue. Cada vez que intento olvidar lo sucedido, mi mente me recuerda lo que vi esa noche, lo que sentí y sobre todo, lo que escuché. Vivía en un pueblo pequeño, donde la vida parecía tranquila y simple. Mi familia siempre tuvo perros, y me encantaba pasar tiempo con ellos. Teníamos 4, uno grande y robusto, otro más pequeño, uno ágil y otro tranquilo. No me importaban mucho sus diferencias, ellos siempre fueron mis compañeros, siempre corriendo por el jardín o descansando en el sofá. Nunca imaginé que algo tan extraño podía suceder. Todo comenzó una tarde en la que mis padres me pidieron que les diera de comer a los perros. Cuando los llamé para que entraran a la casa, noté algo raro. Normalmente, salían corriendo felices, moviendo sus colas. Pero esa vez, se acercaron lentamente, como si pensaran en cada paso que daban, como si observaran algo que yo no podía ver. Fue un comportamiento extraño, algo que nunca había visto en ellos. Los dejé entrar, pero no hicieron lo que siempre hacían, acomodarse en sus camas o correr por la casa. Se quedaron allí, juntos, sentados en silencio, alineados frente a mí, como si estuvieran esperando algo. Mis ojos recorrieron sus rostros, y aunque siempre había visto en ellos una mirada cálida, esa noche sus ojos brillaban de una forma extraña, como si fueran más conscientes, como si supieran algo que yo no comprendía. Me quedé inmóvil, mirando sus rostros. El aire en la casa parecía más denso, más pesado. Y entonces, algo me estremeció. El perro grande, el más imponente, me miró fijamente y por un momento sentí que no era el mismo. Su mirada no era la de un animal, era como si de repente estuviera viendo a través de mí. No entendía lo que estaba sucediendo, pero sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Algo no estaba bien. Fue entonces cuando comencé a escuchar los susurros, como si los perros se estuvieran comunicando entre sí, pero no de la forma en que lo hacían antes. No había ladridos ni gruñidos, solo un silencio denso, roto por sus respiraciones. Era como si pudieran entender lo que estaba pasando, como si estuvieran planeando algo. Sentí que me observaban, que evaluaban cada uno de mis movimientos. De repente, el perro más pequeño se levantó, moviéndose de una manera tan ágil y precisa que me dejó sin aliento. No se movió como un perro, se movió como una persona que sabía lo que hacía, con una calma perturbadora. Me miró fijamente, y por un segundo pensé que podía leer mis pensamientos. La atmósfera estaba cargada de tensión, y un sudor frío recorrió mi frente. Mi corazón latía rápidamente, pero no podía apartar la vista de ellos. Algo estaba sucediendo, algo que no podía entender. A medida que pasaban los minutos, sentí que me rodeaban. Se acercaron un poco más, casi como si me estuvieran acorralando. El perro tranquilo, que solía ser el más amistoso, comenzó a caminar hacia mí, pero no con la misma mirada confiada de siempre. Ahora, sus ojos reflejaban algo oscuro, algo que no pertenecía a un animal. Me di cuenta de que ya no eran los mismos perros, ya no eran solo animales, había algo más en ellos. Algo inquietante, como si se hubieran transformado en algo diferente. Un golpe seco en la ventana me hizo saltar. Miré hacia afuera, pero no vi nada. Apreté los dientes y me forcé a apartar la mirada, solo para darme cuenta de que los perros ya no estaban tan lejos. Estaban allí, observándome, con esos ojos brillantes que reflejaban una sabiduría inhumana, como si supieran todo lo que sucedería, como si estuvieran esperando algo que no debía ocurrir. El aire se volvió pesado y opresivo. Sentí que no podía respirar, que algo me envolvía, que el tiempo se había detenido. Y en ese instante, supe que ya no estaba sola. Había algo en ellos, algo que no era humano. Ellos me estaban observando, esperando. No solo perros, algo más. Salí corriendo, no podía quedarme allí ni un segundo más. Corrí hasta la casa de mi abuela, que vivía cerca, y mientras lo hacía, sentí que los perros me seguían con la mirada. No podía verlos, pero los sentía cerca, tan cerca que no me atrevía a mirar atrás. Cuando llegué a la casa de mi abuela, le conté todo lo que había sucedido, pero ella solo me miró con seriedad. Sabía lo que había pasado. Sabía lo que esos perros eran ahora. Ellos siempre están observando. Valeria, me dijo, con una voz suave, pero firme. No es la primera vez que ocurre. Cuando el sol se oculta y la oscuridad llega, ya no son solo perros. Son algo más. No volví a mi casa esa noche, ni en los días siguientes. Cuando finalmente regresé, todo parecía en orden.
Los perros no estaban, pero algo había cambiado. En la casa, en el aire, en cada rincón, sentí una presencia extraña, algo que no se podía ver, pero que podía sentir. En las paredes, en el suelo, en las ventanas, había marcas. Huellas que no correspondían a ningún animal, huellas humanas.